Muy Y bien. continuamos con más información ahora en el Comercio TV, pero darles la bienvenida a todos nuestros amigos televidentes que se unen en este momento a nuestra emisión. Segunda hora de transmisión. Se está desayunando. El provecho del caso. Tengamos un día bendecido, que deciden bien, con buenas energías, salgamos con mente positiva y trabajemos en beneficio de nosotros, de la ciudad y del país. Por supuesto, pero vamos a ver cómo está el tráfico a esta hora. Complicadito, en Ya me pantalla, imagino, ya esta hora tráfico. por lo general se vuelve bastante complicado. Ahí estamos. En el Trébol no está tan congestionado, pero las vías que van cayendo al Trébol sí lo están. La vía que une a la Simón Bolívar y también a la autopista Rumiñahui en la bajada, o sea, de bajada tiene un alto tráfico, no así de subida. La José María Velasco Ibarra, arteria importante que une del centro, sur, centro y norte, ya está con mucho tráfico, sobre todo de sur a norte. Igualmente lo que habíamos dicho tempranamente, la Ladrón de Guevara tiene tráfico incesante hacia La Patria, 12 de octubre y 10 de agosto. El tráfico está así complicadito. Ahí estamos viendo la Avenida Occidental, esta ruta que usted la conduce a diario, ¿verdad? Rojo. Complicada. Pero muy complicada, sobre todo en el sur de Quito, hacia el sur, toda la Avenida Mariscal Sucre tiene pues una complicación fuerte en el tráfico, incluso ya el tráfico llega hasta sectores como la Necochea, que el tráfico se pone y se torna al occidental pero muy complicada, la Mariscal Sucre. Hacia el centro norte de Quito estamos visualizando que en las avenidas Colón y Rábida, la avenida Colón, existe tráfico, no así el túnel Guayasamín. Mira, extrañamente hay una vialidad bastante aceptable a esta hora en el ingreso por la vía de la Simón Bolívar, por la Ruta Viva, que también ingresa justamente por ese sector. La Simón Bolívar tampoco hacia el norte-norte tiene muchísimos problemas, más bien está la vialidad correcta. Donde sí hay problemas es en la Eloy Alfaro, ahí estamos viendo, en la avenida de los Guayabos también tiene problemas. Este es en la zona de la Ana de Ayala, sectores de la Eloy Alfaro, justamente por Monte Serrín, hay algunos problemas. Y si vamos viendo, esta es la Galo Plaza Lazo, que también tiene, pues a esta hora, algunos ya atrancones muy propios de las 7 de la mañana. Quito se ha despertado, así que conduzca usted con el cuidado del caso, pues hágalo siempre con la predisposición a ser respetuoso de las leyes de tránsito, ser respetuoso con el que está calado para tener mejores días. Y bueno, ahí está entonces cómo se encuentra el tráfico a esta hora de la mañana. A las 4:30 estaban cerrados los túneles de San Juan y muchos de los ciudadanos que estaban esperando, así es, estaban molestos porque no se hizo una socialización previa para manifestar que estaban cerrados los túneles por mantenimiento. Y muchos ocupan esta vía y necesitan llegar a tiempo a sus destinos. Bueno, habrá que hacer una socialización, amigo, O sea, o capaz mandaron la agencia metropolitana y no los vimos. Como es 4 de la mañana, es un poco temprano también. Así es, pero eso debería haber estado planificado, me imagino, desde el día anterior. Ahí Habrá sí, que ver vea. qué nos dicen, porque Ahí la sí. ciudadanía, quienes estaban parados ahí, estaban molestos. Bueno, vamos a empezar, ¿le parece? Por favor. Les contamos que el FUD entregó 6 propuestas al presidente de la República, Lenín Moreno. Entre ellas se plantea definir el tratamiento de un paquete de reformas laborales o un código de trabajo, el nombramiento de un delegado de los trabajadores al IES y reestructurar el Consejo del Trabajo. Así también buscan que se retiren los juicios que se siguieron a líderes sociales y sindicales después de las protestas. Por las madres de familia. Las 6 propuestas del FUD al Ejecutivo fueron entregadas de manera personal por sus dirigentes tras una reunión al diálogo con este sector convocada por el primer mandatario Lenín Moreno. ¿Cuál va a ser el punto central? Ir primero frente a reformas o a un código del trabajo. Otras de las propuestas plantean el nombramiento de un delegado del FUD al IES y la reestructuración del Consejo del Trabajo. Reestructurarlo totalmente para lo que fue creado. El Consejo del Trabajo fue creado para que estén las centrales sindicales que existen en el Ecuador, las cámaras del Ecuador y el gobierno nacional. Además buscan que se cree en el país una comisión técnica permanente de la Organización Internacional del Trabajo. Para que ayude al Ecuador, tanto a empresarios, gobierno, trabajadores, para crear las leyes dentro de todo ese proceso. Así también buscan se retiren los procesos judiciales para investigar a líderes sociales y sindicales después de las protestas por las medidas económicas, razón que se puede interpretar por la intervención al inicio de este diálogo con el primer mandatario. El FUD jamás ha estado
atrás de un golpe de Estado. Peor, íbamos a ser utilizados por el correísmo, no íbamos a ser utilizados por lo que se ha dicho aquí, por gobiernos extraños de afuera o por guerrillas, jamás. El ministro del Trabajo Andrés Madero, presente en esta reunión, indicó que las propuestas planteadas desde todos los sectores tienen el objetivo de encontrar la reactivación económica del país, así como la productividad y mejores condiciones de empleo. En ese sentido, saludar de igual manera la madurez con que está llevando este diálogo. El FUT se ha tomado ya los acuerdos necesarios para poder continuar con los mismos y una hoja de ruta clara para poder tener los resultados lo más pronto posible y dar las reformas inmediatamente, que es lo que el país requiere. A pesar de las discrepancias existentes entre el Frente Unitario de Trabajadores y el Ejecutivo, el presidente Moreno se mostró a gusto con la presencia de la dirigencia del FUT. Las puertas de Palacio siempre están abiertas para ustedes, siempre están abiertas. No necesariamente para estar siempre de acuerdo, porque el estar completamente de acuerdo no se da ni siquiera entre marido y mujer, pero todavía el momento en que se tratan asuntos sociales. Pero precisamente para ello está el diálogo, pero sobre todo para ello están los acuerdos. En torno a este diálogo, el presidente del Frente Unitario de Trabajadores dijo que por primera vez el gobierno discute con ellos todo lo relacionado con el tema laboral. Informó Javier Rosero. La Comisión Legislativa que investiga los hechos ocurridos durante el paro nacional inició este día miércoles las jornadas de comparecencia, para lo cual se ha citado a autoridades y sectores sociales, entre ellos la prefecta Paola Pavón y el asambleísta Jofre Poma. Veamos. El defensor del pueblo será el primer compareciente ante la comisión multipartidista, que ya conformada aprobó su cronograma de trabajo. Como norma nos hemos impuesto a escuchar a todos los actores que están involucrados en los hechos del paro nacional. La labor de la comisión no es incriminar ni denunciar a nadie, sino esclarecer los hechos, establecer fiscalización política, que es lo que nos corresponde. Miembros de esta comisión como César Ron y Héctor Yepes han enriquecido el listado con nombres que podrían aportar información de lo ocurrido en torno al paro nacional. También hubo violencia que hay que investigar, hubo abusos de la fuerza pública que hay que investigar y hubo también algunos que querían tumbar al gobierno y eso también debe ser investigado. A mí no me vengan a decir que esta era una marcha pacífica y que no había un proceso de subversión contra el Estado. Es por eso que se ha convocado también para este miércoles a los miembros del Frente Unitario de Trabajadores y de la CONAIE. Queremos personalmente recabar si la manifestación estaba enmarcada en la realidad, porque ustedes saben que fue específicamente la movilización por la derogatoria del decreto 883. Más adelante estarán citadas autoridades como la prefecta Paola Pavón, detenida en la cárcel de La Tacunga, y los asambleístas del ala correísta, que actualmente están asilados en la Embajada de México. Aquellos que no pueden acudir personalmente a la comisión tendrán que hacerlo vía Skype. De acuerdo con el cronograma de la comisión, las comparecencias se darán desde el 30 de octubre al 14 de noviembre. Luego la comisión debatirá durante las jornadas del 15 al 18 de noviembre, de manera que el informe preparado por la mesa legislativa sea entregado el 23 de noviembre. Informó Carolina Basante. Es momento de una pausa comercial. Al retornar, les contamos que la Corte Nacional de Justicia suspendió la audiencia de juzgamiento en contra del asambleísta Jofre Poma, que es procesado por el presunto delito de paralizar un servicio público. Se espera una notificación de la nueva fecha. Este día jueves le vamos a contar que se llevará a cabo el primer debate de la Ley de Crecimiento Productivo, en medio de las críticas y pedidos de archivo de la norma calificada como inconstitucional. Estas y otras informaciones en un rato más. Vamos a hacer una breve pausa, 7:09 de la mañana, 7 grados centígrados, ya venimos. Seguimos con mucha más información. El juez de la Corte Nacional de Justicia suspendió la audiencia de juzgamiento en contra del asambleísta Jofre Poma y 8 personas más, quienes son procesadas por el presunto delito de paralizar un servicio público. El magistrado notificará a las partes procesales la fecha de reinstalación de esta diligencia, en donde se leerá la resolución sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados. Suspendida la audiencia de juzgamiento, el juez David Hacho analizará lo expuesto durante los 4 días de diligencia en el caso de paralización de un servicio público, en donde constan como procesados 9 personas, entre ellas el legislador Jofre Poma. El señor juez ha suspendido para cerciorarse de todo el acervo probatorio, tanto de audios, tanto de pericias, tanto de testimonios,
y también pues de prueba documental. Mientras se desarrollaba esta audiencia en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia, varias personas se manifestaban por la libertad de los acusados. Al igual que Poma Amado Chávez, prefecto del Lago Agrio, Víctor Burbano, concejal de esa ciudad, y 6 personas más que habrían participado de una manifestación que terminó en un ingreso violento en un pozo de Petroamazonas, también son investigadas. Bueno, de lo que yo he podido observar como un abogado que ha estado presente en esta actividad procesal técnica, ninguno de los procesados tampoco no tienen ningún elemento que le pueda configurar un hecho, pero eso ya hablará cada abogado respecto a su defendido. Yo hablo de manera general respecto a la materialidad, que no existe, y respecto a la responsabilidad sobre Jofre Poma. Según la Fiscalía, los manifestantes obligaron a 2 técnicos a paralizar el paso de crudo que va por el sistema de oleoducto transecuatoriano Sote. A decir de la petrolera, la paralización de más de 2 horas produjo una pérdida para el país de 1.7 millones de dólares. Solo lo que tienen es una foto de una reunión en horas de la mañana del día del paro en donde estaba dando un discurso, pero nada relacionado con la toma del Sote ni con la paralización de ningún servicio público. Y en el tema de WhatsApp, de llamadas, no tienen nada, porque justamente parece que había tenido alguna avería o alguna cosa, ese teléfono, ese problema, y no había utilizado 2 o 3 días antes el WhatsApp. Por lo tanto, no estaba en contacto ni con gente de Sucumbíos, mucho menos con gente de fuera de Sucumbíos. Después que el magistrado suspendió la audiencia, este tendrá que notificar a las partes procesales la fecha de reinstalación de esta diligencia, en donde se leerá la resolución sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados. Informó Javier Rosero. 7:17 de la mañana, preste atención. Iván Saquicela, juez de la Corte Nacional de Justicia, declaró inadmisible de la demanda de recusación contra la jueza Daniela Camacho, interpuesta por la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass. Al igual que las 2 demandas de reacusación anteriores, la una presentada por el exministro Vinicio Alvarado y la otra por parte del expresidente Correa, esta también fue rechazada. Conocido esto, la jueza Daniela Camacho continuará adelante en el caso Sobornos 2012-2016. Y hoy en el Comercio TV, en nuestro segmento, el invitado Miguel Rivadeneira entrevistará a Gabriela Larreategui, asambleísta de Suma, con quien se analizará la reforma tributaria, los informes de la comisión y las expectativas sobre su tratamiento. Recuerda las citas en pocos momentos en el Comercio TV, así que no se despegue de nuestra señal. Es tiempo de contarles, amigos, que el día jueves, este jueves, se llevará a cabo el primer debate de la Ley de Crecimiento Productivo en medio de las críticas y el pedido de archivo de la norma calificada como anticonstitucional. Esto por el bloque social cristiano, que anticipó ya su negativa. Le contamos. Los asambleístas Henry Kronfle y Vicente Almeida, ambos de la bancada social cristiana y miembros de la Comisión de Régimen Económico, entregaron un informe de minoría sobre la Ley de Crecimiento Económico. En este piden archivar dicha normativa que califican de inconstitucional. Porque reforma 22 cuerpos legales, y eso no se puede hacer en una ley. Va desde minería hasta educación, hasta reformas al Código Orgánico territorial. Critican la imposición de impuestos que aseguran tiene más aspectos negativos que positivos. Y la postura es de bloque. Así también lo manifestó el social cristiano Denis Marín. De ser un proyecto totalmente impuestero, en vez de incentivar y buscar el progreso y la prosperidad de la microempresa, la está limitando. Esto más las críticas que se suman al informe de mayoría entregado por la Comisión de Régimen Económico vislumbran un escenario complejo para el primer debate de esta ley. Es por eso que el mismo César Litardo anticipa que el debate tomará algunos días. Para que cada uno de quienes soliciten la palabra tenga la posibilidad de hacer sus aportes, críticas, observaciones a este proyecto de ley. Además, para conseguir los 70 votos que requiere para aprobarse la ley, se podría dar una votación por temáticas. Es una opción votar por temas, por bloques, eso ya será dependiendo de lo que se pueda registrar dentro de los acuerdos que se logren. La Ley de Crecimiento Económico ingresó al legislativo como económico urgente, por lo que la Asamblea tiene máximo 30 días para tratarla, es decir, hasta el próximo 18 de noviembre. Informó Carolina Basante. Y alrededor del 70% de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia no alcanzaron el puntaje necesario en la evaluación que llevó adelante el Consejo de la Judicatura. Hay críticas en torno a las bajas calificaciones de los magistrados.
Para el abogado André Benavides es preocupante que 24 de los 36 jueces nacionales no haya pasado la evaluación que llevó adelante el Consejo de la Judicatura, por lo que se evidencia la falta de preparación de los magistrados. Evidentemente que eso sí podría generar algunas falencias en el sistema de justicia, tomando en cuenta que solo 12 jueces y con jueces han pasado esa evaluación. Los magistrados que no alcanzaron el puntaje mínimo de 80 puntos sobre 100, es decir, el 70% de los evaluados, podrán solicitar la reconsideración de sus calificaciones dentro de 3 días hábiles, medida que es criticada. El Código Orgánico de la Función Judicial indica que los jueces y con jueces evaluados pueden ser realizados una evaluación 3 meses después, mientras que el reglamento dice que solo pueden hacer una reconsideración. Entonces vemos aquí una clara contradicción. En el caso de los jueces que sean destituidos, aún no se conoce el mecanismo para reemplazarlos. Sin embargo, el tiempo que tome los cambios, que podría durar 3 meses, afectaría los procesos judiciales en marcha, según el constitucionalista Rafael Ollarte. Porque habrán causas que no tendrán jueces, hasta que se les asignen arbitrariamente jueces o hasta que se realice también irregularmente un concurso en virtud de una cesación que no debió haber sido provocada. Para Ollarte, la evaluación sí estuvo relacionada con el tema político. El Consejo de la Judicatura termina resolviendo aprobar el informe del comité evaluador. Es decir, el comité de la Judicatura no ha evaluado a nadie. Otro es el criterio de Vladimiro Álvarez, quien formó parte del comité de apoyo. El comité de apoyo emite una serie de criterios en un informe sobre la revisión que ha hecho de la actuación de los jueces. El organismo que tiene la facultad de evaluar, de acuerdo con la Constitución, Consejo de la Judicatura. 7 jueces y 5 conjueces superaron la evaluación. Entre los que se quedan en funciones está la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, y la jueza Daniela Camacho, quien está a cargo del caso Sobornos 2012-2016. Informó Priscila Cadena. Son las 7:29 de la mañana, allá en Galápagos, que nos ven en nuestra señal 629. La Organización de las Naciones Unidas expresó su apoyo al gobierno nacional. Su representante, Juan Gabriel Valdés, de visita en nuestro país, se reunió a puerta cerrada con el presidente Lenín Moreno para analizar el avance de los diálogos. Veamos. Las muestras de apoyo al gobierno nacional siguen sumando. Tras el remesón político que vivió el país, Juan Gabriel Valdés, delegado del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, trajo un mensaje al primer mandatario Lenín Moreno. No, por supuesto, un saludo al secretario general de Naciones Unidas, que como siempre sigue muy atentamente los temas de Ecuador y aprecia mucho la forma como las partes están conversando. ¿Respaldo al gobierno nacional? Respaldo al gobierno nacional, sin duda. Valdés llegó al Palacio de Gobierno acompañado de Arnold Peral, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en el Ecuador y facilitador de las mesas de diálogo. María Paula Romo, ministra de Gobierno, reveló algunos detalles. El presidente ha conversado con él, le ha enviado el mensaje al secretario general de Naciones Unidas, su agradecimiento por su preocupación sobre la situación en el Ecuador, por su compromiso en los días de la crisis para actuar como facilitador y para actuar también en la búsqueda de posibles salidas, como sucedió efectivamente. Pero no solo representantes de la ONU se encuentran en nuestro país. Desde el lunes están también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tomando testimonios de afectados de las manifestaciones. Al final se ha anunciado se emitirá un informe. Informó Héctor Romero. Y los informes que realice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas en el país no serán vinculantes, asegura la ministra de Gobierno María Paula Romo. De su lado, los representantes del organismo internacional continúan receptando los testimonios de los supuestos afectados. El informe que realice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Ecuador sobre la intensa jornada de manifestaciones no sería vinculante. Así lo asegura la ministra de Gobierno María Paula Romo. En el Ecuador se encuentran varias misiones de derechos humanos y varias misiones de observación internacional. A todas ellas el propio gobierno las ha invitado. Los informes informan, son analizados por los países, por las partes.
En el caso del sistema interamericano, hay una forma de pronunciarse del sistema interamericano que es vinculante y son las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Ecuador será, como siempre, respetuoso de todos los mecanismos internacionales. De su lado, los representantes de la CIDH continúan recibiendo los testimonios de quienes se consideran afectados. Uno de ellos es Cristian Guachamín. Me dañaron el pómulo izquierdo y tuvieron que reconstruírmelo. De su lado, los socorristas de paz, quienes brindaron la atención prehospitalaria durante las marchas, relataron lo que vivieron. Tenemos compañeros del área médica que fueron atacados directamente a sus manos y a sus pechos. Ellos argumentan un supuesto uso excesivo de la fuerza pública. Parte de nuestros brigadistas, como lo es el compañero Julio Toroche, perdió su ojo. Él estaba brindando atención médica cerca de la Casa de la Cultura y él recibió el impacto directamente al ojo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene previsto visitar Quito, Latacunga, Guayaquil y Cuenca, en pro de recoger varios testimonios en torno a los derechos humanos durante la intensa jornada de movilizaciones en todo el país. Desde el norte de la ciudad capital, con cámaras de Carlos Romero, informó Marilyn Jaramillo. Un saludo cordial y afectuoso a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio. Hoy vamos a analizar este proyecto cuya expectativa ha generado en el país urgente en materia económica y que el Ejecutivo remitiera a la Asamblea Nacional. Ya se emitió esta semana el informe, lastimosamente sin observaciones, para que en el primer debate previsto para este jueves, en donde hay que estar claros también, en el primer debate no se aprueba, se hacen observaciones, se recogen las observaciones, vuelve a la comisión para luego finalmente dar el segundo y definitivo debate. Hay una carrera contra el tiempo, según la ley. Tiene 30 días la Asamblea para un proyecto urgente en materia económica. Está con nosotros este miércoles la asambleísta Gabriela Larreategui de Suma. Queremos preguntarle, bueno, ¿cómo llega al Pleno este jueves este informe sin siquiera que exista observaciones de la comisión y sea aprobado con las justas 7 de 13 asambleístas de la comisión para que vaya al Pleno? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un caluroso saludo a todos los televidentes, a todos los radioescuchas. Un gusto estar aquí con usted. Efectivamente, el informe fue aprobado por 7 de 13 asambleístas, de 12 que estábamos presentes en realidad, para que baje al Pleno. El fin último de esta aprobación, que no contiene observaciones, primero porque, como usted dijo hace un momento, son 404 artículos, son 22 cuerpos legales. Hemos recibido a más de 42 actores, tanto de la sociedad civil, de la parte pública, ministros, viceministros, secretarios, otros asambleístas, gremios, asociaciones. Son más de 42 comparecencias las que tuvimos en 5 días, con jornadas realmente de 12, 14 horas. Y no hubo consensos en casi nada, Entonces, la decisión de la comisión fue que baje al Pleno para que se continúe con la discusión de este proyecto, con el debate de este proyecto en el Pleno. Y el tema es que dado lo ajustado de los tiempos, la Asamblea tiene 30 días para debatir y para aprobar o negar este proyecto, no podíamos alargarnos en el debate dentro de la comisión. Eso hubiera llevado a que sea aprobado, a que pase por el Ministerio de la Ley el proyecto, lo cual obviamente fue un consenso de la mayor parte de los asambleístas que votamos a favor de aprobar el informe, porque la posición tanto de esos asambleístas como del bloque de Suma, en mi caso, es hacer todo lo posible y, o sea, en lo máximo evitar que pase por el Ministerio de la Ley. Creemos firmemente que es responsabilidad de la Asamblea tratar este proyecto, debatirlo, mejorarlo, porque como usted ve, no todo es perfecto, no es un proyecto perfecto. Es un proyecto que tiene cosas buenas, pero también tiene muchos errores, tanto de fondo como de forma, y eso tenemos que corregirlo. ¿Cuáles serían las cosas positivas y los errores de fondo que usted señala? Bueno, para empezar, yo creo que es un error, y esto hay que decirlo.
Creo que es un error. Creemos firmemente que es un error que se haya mandado un proyecto de ley económico urgente tan grande. El Ejecutivo tiene una potestad para mandar proyectos... Grande y con el carácter de urgente en materia y económica. con el carácter urgente. El Ejecutivo puede mandar 11 proyectos de económicos urgentes en el año, no tiene ningún problema. Entonces no entiendo para qué mandar un solo proyecto económico urgente con tantas, yo sí creo que todo es económico. A la final, como decía el subsecretario de Educación que estuvo hace unos minutos aquí, todo decanta en económico. Entonces, esto de que tiene varias materias, como se ha afirmado en algunos sectores, es muy discutible, es cuando menos discutible. Pero, ¿por qué mezclar tantos cuerpos legislativos en un solo proyecto de ley si podía haberlo dividido en 2 proyectos económicos urgentes o 3 proyectos económicos urgentes? Eso nos da una sensación de que lo que querían era presionarle a la Asamblea para que no se discuta bien. ¿Sabe cuál el problema es que se observa en el país? Que la Asamblea Nacional tiene una deuda pendiente con varios proyectos. Uno de ellos, hoy en coyuntura, el tema de reformas a la seguridad, la restauración de la inteligencia. Un año en la Asamblea y no se puede agilizar. A lo mejor si se envía por diferentes cuerpos legales las reformas, esto dura más de la cuenta. La reforma política, la reforma electoral hasta el 20 de noviembre, decían. El Código de la Democracia todavía está... Quedan 23 días y la Asamblea no ha podido avanzar. Eso es verdad, pero yo lo que me refiero es que podían mandar 2 o 3 económicos urgentes. Porque no tiene el Ejecutivo la facultad de mandar un económico urgente al año. Pero había que esperar que se ventile el uno, se apruebe el uno para esperar. Y para hacer lo otro. Entonces yo creo que esa posibilidad sí tenía el Ejecutivo y pudo haber sido incluso mejor analizado cada uno de ellos. Entonces eso es algo que claro, que a la Asamblea le complica mucho, a la Comisión le complica mucho y no puede discutir a fondo este proyecto. Pero más allá de eso, es nuestra obligación hacerlo, como dicen, incluso hay un reglamento de la Asamblea que dice que los asambleístas tenemos que trabajar de forma responsable primero y también honesta, comprometida. Y entonces es nuestra obligación discutir este proyecto. Así lo hemos venido haciendo en la comisión, usted me preguntaba qué aspectos positivos tiene. Por ejemplo, la eliminación del anticipo de impuesto a la renta. Eso es importantísimo que lo tengamos en este país antes de diciembre. Entonces, hay los sectores que quieren un archivo del proyecto. Yo no sé si quieren que se siga manteniendo este anticipo de impuesto a la renta para el próximo año o cuándo lo vamos a ingresar en nuestra legislación, porque al tratarse de impuesto a la renta, tiene que entrar antes de que comience el próximo año. Tenemos el tema, el subsecretario de Educación, el secretario de Educación que estuvo aquí, le comentó el tema de la remisión de intereses, multas, recargos, costos administrativos. 9,000 chicos que están con coactiva, más de 65 millones de dólares. Sí, ese es un serio problema. Bueno, también es para becas, que en becas no es tanto el problema, pero en los chicos, hay gente, nosotros los hemos escuchado porque esta remisión ya la incluimos en la ley de fomento. Esto fue una petición de los asambleístas, ni siquiera vino dentro del proyecto de remisión. Esta remisión ya la incluimos y no fue aplicada el año pasado. Los funcionarios fueron muy arbitrarios en la aplicación de la ley y simplemente no quisieron aplicarla y no la aplicaron. Entonces, pese a que ya se había incluido una remisión el año pasado, todavía tenemos 9,000 chicos que tienen problemas con los créditos educativos y que tiene que solucionarse porque son cosas que les atan la vida. Son cosas que no les permiten salir del país, no les permiten conseguir un trabajo. Es tan absurdo porque hay muchos chicos que consiguen un trabajo en el sector público y a los 2 o 3 días tienen que votar, les dicen no podemos contratar porque tienes una deuda con el Estado. Entonces es un círculo vicioso que no se acaba nunca. Eso es importantísimo y bueno, eso lleva también a otros temas, pero hay muchas cosas importantes. ¿Y los temas negativos? Bueno, los temas negativos tal vez de discusión. Este proyecto incluye, y eso es una cosa que también tiene que hablarse y también tiene que quedar muy, muy en claro para toda la población. Este proyecto no es solamente tributario y no nos podemos enfocar solamente en el tributario. De hecho, la reforma más grande que introduce este proyecto es al Código Orgánico Monetario Financiero. Y no me van a decir que eso no tiene de económico. Eso es económico. Esa es una reforma muy grande, se está casi que reformando todo el código.
Y ahí hay muchas discusiones porque el proyecto elimina el directorio del COSEDE. El proyecto, mejora, yo creo que sí es una mejora en los directorios de la Junta y del Banco Central. Darle mayor autonomía, tan fundamental. La designación del directorio es mejor, pero sigue siendo solo presidencial. Es decir, en el proyecto prevé que solamente sea el presidente quien designe a los miembros del directorio. Entonces, nosotros creo que eso es uno de los consensos. Bueno, pero ustedes en el debate podrán incluir y cambiar esa composición. Exactamente. Y ese es el propósito, y ese es el deber que tenemos que hacer en debatir este proyecto. Tenemos que cambiar la composición, pero es importante que el Banco Central pase a ser un ente autónomo e independiente. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos como está actualmente en la ley, en una ley que hizo el régimen pasado justo para su beneficio, para que el Banco Central pueda prestar la plata suya, la plata mía, la plata de todos ustedes, la plata de los depositantes al Estado. Eso no puede ser posible y eso no puede seguirse manteniendo. Según afirma la gerente del Banco Central, eso ya no pasa, pero no pasa porque la autoridad ha decidido que no pasa, pero en ley está permitido. Entonces, no podemos seguir manteniendo... Hubo el abuso en los gobiernos anteriores que se dispuso de recursos que no eran del Estado. Que no son del Estado, que es lo mismo que pasa con el IES. Pero el proyecto, por ejemplo, le quita la supervisión al Banco Central de la Superintendencia de Bancos. Entonces, eso, desde el análisis que hemos hecho en mi despacho, no corresponde porque el Banco Central tiene fondos de los depositantes, igual, de todos. Entonces, lo lógico es que esté sujeto a un escrutinio de la Superintendencia de Bancos. El tema de la Junta, también hay que discutir cuáles son las competencias de la Junta, de la Super de Bancos, porque hay competencias que se están cruzando. Entonces, todo eso tiene que ser bien analizado y ese es el problema de lo corto del tiempo en este punto, y además en que todas las personas se han fijado solamente en la parte tributaria y al parecer nos tienen como distraídos en la parte tributaria y sin ver a profundidad el resto. ¿Y cuál será la posición del movimiento Suma sobre este proyecto? ¿Aprobarlo con cambios, negarlo? ¿Qué va a hacer? La posición primero es, y esta es una posición muy firme del movimiento, es que no podemos permitir o no podemos provocar bajo ningún concepto que este proyecto pase por el Ministerio de la Ley. Entonces, todas las acciones tendientes a que pasen por el Ministerio de la Ley o que podrían desembocar en que pasen por el Ministerio de la Ley no serán apoyadas por el movimiento. Esa es la primera. La otra es que definitivamente el proyecto es demasiado grande, entonces al menos vamos a provocar una votación por bloques, ya cuando llegue al segundo debate. ¿Por capítulos tal vez? Por bloques, más que por capítulos, porque por capítulos vendrían a ser como 22 capítulos, si es que lo dividimos en cada proyecto, en cada cuerpo de ley. 22 cuerpos de leyes reformados. Pero al menos por bloques. Tendremos que analizar cómo se dividen estos bloques, si es que son por consensos o si es que son por segmentos de la ley, ¿no? Por ideas, por conceptos. Y lo otro es que dependiendo de cómo quede el proyecto, votaremos a favor y en contra. En eso obviamente no podemos tener una posición de no, nosotros vamos a votar a favor del proyecto, porque dependerá efectivamente de cómo quede el proyecto con los cambios realizados. Ahora, de no aprobarse, como ha planteado el Ejecutivo, el ministro de Finanzas aspira a lograr alrededor de 700 millones de dólares en medio de las inmensas necesidades que tiene la caja fiscal. Si no se aprueba, ¿cuáles son las alternativas? Estamos teniendo serios problemas porque además, claro, ninguno de los sectores, casi ninguno de los sectores, hay algunos sectores que han dicho sí, nosotros estamos dispuestos a colaborar y nosotros creemos que la economía está como está. Nuestra caja fiscal está como está y que en este momento todos tenemos que colaborar, pero la mayor parte de los sectores se opone a ciertos cambios que además, muchos de ellos, hay un impuesto único un impuesto especial, digámoslo así, que se está imponiendo a las compañías que ganan más de $1 millón. Ese sí es un nuevo impuesto. Entonces, en general, hay sectores empresariales que han dicho sí, vamos a apoyar con eso. Pero hay sectores legislativos que dicen, lo han dicho en el pasado, lo dicen hoy y repetirán el día de mañana, así lo han señalado, no a más tributos.
¿Cómo se generan recursos en un estado dolarizado? Claro, tenemos un problema que nuestro país desde siempre, desde que se descubrió el petróleo, ha dependido de los ingresos por el petróleo. Y hay, digamos, la mayor parte de los países no dependen del petróleo. ¿Cómo le hacen? Casi todos los países lo hacen basados en impuestos. Y esa es la manera sostenible de soportar las cargas fiscales. Porque además del petróleo se va a acabar como recurso no renovable en algún momento. ¿Y qué hacemos ese rato? ¿Qué hacemos de ese rato? Y además de distribuir la riqueza, porque en principio, en el deber ser, el Estado recauda impuestos para distribuirlos a través de bienes, de servicios a las poblaciones que más lo necesitan. Y eso también es importante que en este momento se vea el descontento de la población. Hay un descontento real justamente por esta falta de atención. Y en eso tampoco podemos ser ciegos. Pero si no tenemos ingresos de dónde distribuir, y el ministro ha salido ayer a decir que probablemente la deuda tendrá que subir, el déficit tendrá que subir a $7,000 millones en vez de los 5. Lo cual es mucho más grave de lo que ya viene ocurriendo, ¿no? De lo que estábamos hablando. Sí debería preocuparnos a absolutamente todas las personas, porque esto se viene enseguida. No es que vamos a seguir, como dicen algunos sectores, mejor quitemos impuestos y esto dinamiza la economía. Eso es una premisa que también está por comprobarse. Pero el punto es que todos necesitamos contribuir con el Estado. O se recauda vía impuestos, mejora las exportaciones, no hay otro mecanismo, no hay la maquinita de hacer billetes. No hay la maquinita. Y seguir endeudándose como lo ha hecho el país, llega un momento que es insostenible. Y que nos podemos ir a un default. Entonces, y eso añadido al tema de los subsidios, que el tema de los subsidios definitivamente tiene que solucionarse porque los subsidios son anuales. Decían, engañando al país, porque no es verdad que se regalaron $4,000 millones a los privados, eso no es cierto, pero engañando al país decían, con eso ya cubrían el déficit. Pero el problema del subsidio es que es un hueco anual que tiene el país, todos los años. Además, hay otras cosas que se han dicho que van a aumentar impuestos. Por ejemplo, se ha dicho que se está creando un nuevo impuesto a los vehículos. Nada más falso que eso. Lo único que se está haciendo es un impuesto que ya está establecido en el COTAD, que nos cobran los municipios a todas las personas todos los años, claro, se le está cambiando de nombre. Por impuesto anual a la circulación vehicular. Y no se cambia ni la base imponible, ni la tarifa, ni nada. Bueno, en las radios Platinum FM y Radio Quito vamos a continuar este diálogo con la asambleísta de Suma, Gabriela Larreategui. En Televicentro, Noticiero El Comercio TV, muchas gracias. Este miércoles, un feliz día. Muy buen día.